Congreso. Y damos pie a la siguiente presentación, que es la última de esta sesión, que lleva por nombre Implicaciones de la proveniencia de la cerámica prehispánica del área Zoque de Tabasco. Estará presentado por la doctora María Dolores Tenorio Castilleros, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Si puede, doctora Lolita, empezar a compartir su presentación. Bien. Doctora Lolita, ¿podría empezar a compartir su presentación, por favor? ¿Ya se ve? No, todavía no se ve. Abajo donde tiene el botón verde, compartir pantalla, y luego le va a aparecer uno del lado derecho que dice compartir. Pati. Ya se ve. Ah, ok. Bueno, esta parte está hecha por participamos 3 personas, el arqueólogo Eladio, la doctora Melania y una servidora. Esta conferencia la dedico a la memoria del arqueólogo Eladio, que acaba de fallecer, y a su familia. Cuando un arqueólogo va a los sitios arqueológicos a excavar o a estudiarlos, entre las principales piezas arqueológicas que se encuentran son abundante cantidad de cerámica. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Caracterizándolas y estudiando la manufactura de la cerámica, se puede estudiar el intercambio comercial, la forma en que se manufacturaron esas cerámicas y la relación que tuvieron esos alfareros en el mundo prehispánico. Por ejemplo, aquí tenemos unas representaciones de las cerámicas que se estudiaron en este caso. Fueron 164 cerámicas y el arqueólogo las clasificó primero por tipología. O sea, la tipología se refiere a cómo están las figuras o cómo están decoradas, y la cronología dependiendo de la estratigrafía donde se encontró el material, o sea, la profundidad en la excavación. Y ellos clasifican esos tiempos en los periodos preclásico, clásico, terminal tardío y posclásico temprano. En este caso analizamos 136 cerámicas. Ahora, ¿de dónde provienen estas cerámicas? Provienen de una región del Zoque, que llaman Zoque, que es de Tabasco, en el sur de Tabasco, y aquí muestro los sitios en donde se muestrearon esas diferentes piezas arqueológicas, que tanto va como diferentes ranchos, que bueno, antes eran sitios arqueológicos, ahora pues ya después de tantos siglos son zonas habitacionales. Cuevas también en donde se muestreó y otros lugares. Aquí se muestra el lugar donde se muestreó y los diferentes lugares de los sitios arqueológicos que se exploraron. Ahora bien, nosotros con la ayuda de todas las características de la cerámica que obtiene el arqueólogo,
nos da un muestrario porque se obtienen miles de cerámicas de la excavación. Entonces, pues no se puede analizar todo eso. Él nos proporcionó 164 muestras y las caracterizamos nosotros con análisis por activación neutrónica. Para eso, pues necesitamos una fábrica de neutrones que se cuenta en el centro nuclear, que es un reactor nuclear. En este caso, el tipo de espectro de emisión gamma de las cerámicas que obtenemos es el siguiente, en donde se determina como de 17 a 19 elementos en una sola medición. Ahora, fueron 136 cerámicas. Se analizaron 17 elementos y nos dieron como resultados 2.312 valores de los diferentes elementos que están compuestas las cerámicas. Claro que para hacer un análisis de cuáles son semejantes, o sea, los valores de los elementos son semejantes unos a otros, se pasa por un programa que los va agrupando. Digamos que tenemos una serie de colores rojo, verde, azul, anaranjado. Entonces los va agrupando por colores. Por colores, es decir, equivale a las concentraciones de los elementos. A los que más se aproximan los va agrupando y se van formando estas especies de elipses. El programa fue donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Aquí, como vimos hace rato, se clasificaron las cerámicas por diferentes periodos de tiempo. Y entonces se estudió cada periodo a las cerámicas que pertenecían a esos periodos. O sea, de estos tenemos como 5 trabajos, gráficas, que se llaman componentes principales. O sea, estas son las que más se parecen, se agrupan en este. Los que otros se parecen, o sea, de resultados que son muy semejantes a la composición química, que son muy semejantes, se van a ir agrupando. Ese es el principio de este programa. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Que de acuerdo a la morfología, que es lo que hacen los arqueólogos, porque nosotros colaboramos con ellos para, digamos, cerrar un círculo de investigaciones, pero esto es un trabajo interdisciplinario. De acuerdo a la morfología de las cerámicas, estas se relacionan con las cerámicas mayas, olmecas y otros complejos culturales. Para llegar a estas conclusiones se necesita recabar mucha información de artículos publicados, ya sea del área maya, olmeca y otras regiones culturales. Es muy complicado llegar a estas conclusiones, pero con el aporte de los arqueólogos que nos guían para saber posiblemente de dónde vienen las cerámicas, entonces se lleva a cabo la búsqueda bibliográfica. Se encontró que la cerámica preclásica era similar a la cerámica de Palenque y Tortuguero. Las pastas cerámicas del clásico tardío tienen una composición elemental similar a la cerámica procedente de San Lorenzo, San Isidro, Pomaca y Ocotlán. Los materiales cerámicos, o sea, que provienen de esa zona del Zoque, que en realidad es poco conocida, revelan que hubo una diversidad de flujos y vínculos culturales, económicos y sociales en constante evolución que unen a los zoques, o sea, a la población del Zoque con sus vecinos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lolita. Muy interesante su trabajo. Tenemos 2 preguntas de la doctora Fabiola Guzmán en principio. La primera es que si las cerámicas eran coloridas. Aquí mostré un ejemplo. Aquí están, son las cerámicas. De hecho, estas
Tratamos de no destruirlas y de regresarlas tal como llegaron. Sí, hay algunos colores, pero los colores no se estudiaron, o sea, no estudiamos los pigmentos con los que se colora. Generalmente el rojo es hematita, ¿sí? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los elementos seleccionados para el análisis? ¿Cuáles fueron los elementos seleccionados para el análisis por componentes? ¿Y cuáles fueron los elementos claves que definieron la clasificación de estas cerámicas? Sobre todo fue el cromo, porque en unas hacía presencia, en otras, o sea, al agruparlos vimos que era el cromo, digamos, en el que se giraba era el principal elemento que discriminaba si formaban parte de un grupo o no. Fue el principal. Pero de ahí pues trabajamos con el hierro, pues es que el hierro aparece en cantidades de porcentajes, y el cromo, bueno, el cobalto, sí tienen mucho cobalto, y lantano, pero sobre todo sobre el que nos basamos fue el cromo. Por eso en este caso, digamos que nos tardamos más en analizar las muestras, porque por cada muestra se metieron 2 patrones, el Obsidian Rock y el Flink, porque el Obsidian Rock no tiene cromo y el Flink sí tiene. Además, digamos, como si se irradió una muestra por pieza arqueológica, no irradiamos 5 ni 6. Entonces, para estar seguros que nuestros resultados fueron válidos, comparábamos los elementos semejantes al Obsidian Rock y al Flink, los que se parecían, entonces coincidían, son patrones, o sea, se saben las concentraciones, coincidían las concentraciones de los elementos que estaban en uno y otro elemento, en uno y otro patrón, por lo que estamos seguros que nuestros resultados son convincentes, son bien calculados. E incluso cuando se publica en revistas de nivel internacional, se les hace raro que de todas, digamos, se encuentra de dónde proceden, porque hay los de Estados Unidos que han estudiado más nuestro patrimonio cultural que nosotros, a ellos encuentran que un 30% no saben de dónde provienen las cerámicas que estudian. Sí. Pues le agradecemos nuevamente, doctora Tenorio, su interesante plática, sobre todo porque nuestro país quizá es uno de los más ricos en cultura, y este tipo de estudios nos permitirán conocer mucho más de nuestro pasado. La doctora Norma Hernández la felicita y lamenta el fallecimiento del doctor Eladio. Muchas gracias.